Muy buenas tardes a todos. Ya en Buenas unos tardes. minutos vamos a dar inicio al curso. Entonces, solo para que me hagan favor de estar pendientes con sus cámaras encendidas, los que puedan, y los que vayan manejando, pues siempre con cuidado, por favor. Entonces, solo unos minutitos más y empezamos el curso, ¿bien? Muchas gracias.
Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar 5 minutos para dar inicio formalmente al curso. Entonces, solo para que me hagan favor vamos a esperar 4 minutos más y iniciamos formalmente la clase. Y en el entendido de que para el día de hoy, pues se tiene contemplado seguir avanzando en el tema que se había quedado por último, que era el protesto. Lo que les quisiera pedir, por favor, es de que en algún momento va a intervenir el licenciado Víctor, ya que actualmente me encuentro yo en el Ministerio de la Defensa en una reunión, entonces no quería dejar pasar por alto, primero como primer punto, saludarles y recordarles de que ya tenemos unos temas avanzados, estamos siguiendo o acoplándonos al tema de la currícula que nos ha programado la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en cuanto al curso de Derecho Mercantil. Como último punto habíamos mencionado o nos habíamos quedado con el tema del protesto, pero solo en el ámbito de una breve explicación, había girado unas preguntas, como lo son, pues, ¿cuándo se debe protestar? Los títulos de crédito. Y les había mencionado que cualquier título de crédito que no sea la letra de cambio y el pagaré, pues se debe protestar. Y les había mencionado de que los títulos que no representan dinero eran el certificado de depósito, la carta de porte, el conocimiento de embarque y los certificados fiduciarios. Y les había mencionado también el tema de quién debe de venir y hacer ese protesto como tal, y eso está marcado en el artículo 472 del Código de Comercio, en cuanto que es una acción eminentemente del notario. También les había mencionado, otra de las preguntas es en qué tiempo se debe de hacer. Y mencionamos dos artículos, ¿verdad? Uno es por lo que es la aceptación de no aceptar un título de crédito como tal, y el otro es la falta de pago. Y eso lo encontramos marcados en lo que son los artículos 476, que se refiere a la falta de aceptación, y el artículo 477, que se refiere a la falta de pago. Entonces, en ambos se menciona que son 2 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, ¿verdad? Y pues se había mencionado que eso lo que nos va a servir es para poder venir y sustentar de una mejor manera o generar un medio de prueba para poder venir y presentar un juicio ejecutivo en contra de la persona que no acepte o no pague este título de crédito como tal. Por último, les había mencionado también del tema del cheque. Leí la fundamentación, artículo 511, que se tenía para poder venir el plazo, para poder venir a protestarlo, y el 502 que está relacionado al mismo. Pero, como tal, hay que mencionar también de que cómo se debe de protestar o cuáles son los requisitos que debería de llenar la diligencia como tal a la hora de venir y generar el protesto. Y esos requisitos como tal los vamos a encontrar en los siguientes artículos. Esto ya nos estamos refiriendo ya a la clase como tal, y vamos a empezar de primero con pues los requisitos del protesto. Le voy a pedir favor a
Bueno, tal vez ahí si me apoya Víctor con alguien de los que están participando, y me imagino que todos tendrían que tener la cámara abierta de sus dispositivos, y que mencione a alguna persona que me haga favor de leerme el artículo 477 del Código de Comercio, por favor. Muy buenas tardes a todos. Si me pudiera apoyar Amalia Fuentes en leer el artículo 477. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo que déjeme buscar mi código porque me lo movieron del lugar. Entonces, si me hace favor, Axel Herrera. Axel, no sé si me logra escuchar. Está en el trabajo, Axel, menciona. Está en el trabajo. Bueno, Dani Morales. Perdón, 477 dijo, ¿verdad? Correcto, Amalia, muchas gracias. Ok, perfecto. Artículo 477, protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago se levantará dentro de 2 días hábiles siguientes al del vencimiento. Muy bien, entonces aquí se dan cuenta, ya tenemos el primer requisito por falta de pago y menciona que se hará dentro de los 2 días hábiles siguientes. Me había mencionado la última persona que me lea el artículo 480, por favor. Creo que había mencionado Dani Morales, si no estoy mal. Es correcto. Y si no, que nos pueda apoyar Dania Jereda, por favor. Artículo 480. ¿Sí me escuchan? Así es, lo escuchamos. Gracias. El protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Va. Además, ahí si se dan cuenta, ahí está el primer requisito. Siga, por favor. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente. Ahí hay un segundo requisito. Sigamos, por favor. Número 1, la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. Ok. Número 2, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra. Ese con es la otro requisito. indicación, con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. Muy bien. Número 3, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Muy bien. Número 4, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Ok. Número 5, la expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Ok. Y número 6, el notario protocolizará dicha acta. Bueno, entonces le agradezco un montón. Si ustedes se pudieron dar cuenta, aquí nos tiró varios requisitos que puede tener el protesto como tal para darse la formalidad de generar un medio de prueba a futuro. En este caso, mencionó la compañera de la razón. Es importante que sobre el título de crédito se genere, ya sea en el mismo cuerpo del título o una hoja adherida a él, una razón en donde se haga constar de que el requerimiento como tal para que este título sea pagado y hubo una negativa. Entonces, como tal, esa razón la tiene que generar, como ya lo habían leído en su momento, el notario como tal, y hará constar la fecha en que fue requerido el pago y este no tuvo su efecto como tal. Otro de los requisitos que mencionaba ese artículo, que esa se tiene que venir y se tiene que generar un acta notarial donde se haga la transcripción literal del título de crédito, en donde se haga constar de que el título de crédito fue puesto a la vista y se hace una transcripción del título
con los montos correspondientes para poder venir y llenar el acta notarial del requerimiento que no fue eh, aceptado o no fue pagado, perdón. Entonces, en esa misma acta como tal, aquí va el otro requisito, viene a dejarse constancia del requerimiento generado al obligado, ¿ya? De que a quien se le requirió que se pagara ese título y como tal también se tiene que dejar constancia de los motivos, que ese es otro requisito, de la negativa, el por qué no va a venir y va a cancelar el título de crédito que está poniéndose a la vista en tiempo. Otro de los requisitos que podría tomarse también y de que menciona este artículo es de la firma de la persona el cual está teniendo la negativa, y aquí se puede dar una opción de que la persona venga y se niega a firmar el acta que está generando el notario. Y recuérdense que como la fe pública que ostenta el notario, como tal, puede dejar constancia de que la persona se está negando a recibir, se está negando a firmar el dicho documento. Otro de los requisitos como tal es la indicación de la fecha, lugar y por último la firma del notario que está autorizando el acta como tal. Entonces ese es el tema de el lugar donde se está requiriendo los servicios del notario, la fecha en que se está dejando constancia de haber levantado el acta y lógicamente la firma del notario autorizante. Posteriormente a esto, pues hay que generar una protocolización del acta o del acto como tal en el cual fue requerido los servicios del notario. Y esto como tal se tiene que realizar dentro de una escritura pública. Entonces, el acta como tal se debe de protocolizar, ¿ya? Se tiene que insertar dentro del protocolo. Y tal vez me apoya porque me están pendientes otros dos requisitos más. Que me diga, por favor, Víctor, otro estudiante que nos apoye con la lectura del artículo 481. Muy bien. Si nos puede apoyar Uriel Isaías Escobar, por favor. Mucho gusto, licenciado. Artículo 481. Retención de la letra de cambio. El notario que haya levantado el protesto retendrá la letra en su poder el día de la diligencia y el siguiente. Durante ese lapso, la letra podrá ser aceptada o, en su caso, cualquiera tendrá derecho a pagar el importe de la letra más accesorios, incluyendo los gastos del protesto. Quien aceptare después del protesto cubrirá los gastos del mismo. Muy bien, muchas gracias. Si se dan cuenta de la lectura de este artículo, mencionan que el notario se deberá quedar con el título de crédito. ¿Y esto con qué finalidad? Esto con la finalidad de que, si en tal caso puede surgir el hecho de que la persona, después de que usted se levante el protesto y la razón y que quede inmersa en el acta que usted está faccionando, pues puede hacer que el día siguiente la persona venga y diga, miren, mejor si yo sí quiero pagar. Y entonces ya no haya necesidad de venir y generar una escritura para poder venir y protocolizar el documento que quedó inmerso en esa acta. Entonces, esa es la razón de ese artículo como tal. Y me gustaría que tal vez nos apoye otro estudiante, por favor, con el artículo 482. Wendy Corado, si me puede apoyar. Sí, listo. Artículo 482.
Aviso de protesto. El notario que haya levantado el protesto o el tenedor del título cuya aceptación o pago se hubiere rehusado deberá dar aviso de tal circunstancia a todos los signatarios del título, cuya dirección conste en el mismo, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha del protesto o a la presentación para la aceptación o el pago. La persona que omita el aviso será responsable, hasta una suma igual al importe de la letra de cambio de los daños y perjuicios que se causen por su negligencia. Bueno, le agradezco un montón. Pues si se pueden dar cuenta, una de las obligaciones que tiene el notario es venir y avisarle a su cliente, mire, de que esto hay que darle aviso a todos los signatarios o firmantes de ese título de crédito para no caer en esa omisión que estaba mencionando ese artículo. Y esos son los requisitos que tiene que tener el cuerpo de ese protesto como tal. ¿Por qué? Porque esos son sus medios de prueba a futuro que le va a servir a ustedes para que ustedes puedan incorporar en su demanda por medio de un juicio ejecutivo. Aquí hay 2 aspectos muy importantes que mencionan qué es lo que se debe presentar o acompañar en la demanda del juicio como tal, en el no pago de un título de crédito. Y tal vez, no sé si alguno, no voy a mencionar nombre, pero si alguno tuviera a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil, si me puede hacer el favor de leer el artículo 327. Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 327. Yo se lo leo, licenciado. Por favor. Artículo 307. Procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Número 1. Ahora hágame favor, lea el numeral cuarto. Numeral cuarto. Los testimonios de las actas de protocolarización, de protestos, de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos, si no fueren legalmente necesarios el protesto. Va, ahí está, que el requisito para presentar, adjuntar en la demanda ejecutiva, es el testimonio del acta de protocolización. Y le voy a pedir favor a alguien que me pueda leer el artículo 1039 del Código de Comercio. Lo leo con gusto, Artículo licenciado. 1039. Vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. En los juicios de valor indeterminado. Ojo ahí, ojo lo que dice ahí. Por en favor. los juicios de valor indeterminado y en aquellas cuya cuantía exceda la cantidad de 400,000 quetzales, procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil, son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolización, de protestos, de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado en el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, le agradezco un montón. Entonces, se dan cuenta, puede tomarse las 2 modalidades. ¿Cuál podría venir a utilizar usted? Podría utilizar lo que es el testimonio del acta de protocolización y también, como lo indica el artículo 1039, usted puede utilizar también la copia legalizada del protesto como tal, de la razón que generaron de dicho protesto. Entonces, hasta ahí llegaríamos con el tema del protesto, los requisitos como tal para poder venir y poderse aplicar para una demanda
como un medio de prueba futuro. Ya vimos lo que son en qué momento se tiene que protestar, qué documentos son los que no se deben de protestar, y yo me dejaría el espacio para que me haga favor el licenciado Víctor de continuar, porque ya me están llamando a la reunión, y cualquier cosa continuamos el próximo viernes, pero el licenciado Víctor va a terminar de concluir lo que tenemos para el día de hoy. Creo que vamos a llegar, si no estoy mal, hasta la Val. Pero, por favor, licenciado Víctor, lo dejo ahí con los estudiantes para que concluyan la clase, por favor. Muchísimas gracias. Disculpe, no me quedó claro, perdóneme, no me quedó claro entonces. ¿Se puede presentar una demanda a través de un título ejecutivo, pero si excede los 400,000 quetzales, se presentaría como un recurso de casación? ¿Es así? No, ese es, si se da cuenta, cuando yo le dije, ojo ahí, pero era el siguiente texto de la redacción. Eso, ahí si tal vez me hace favor el compañero de leer, pero ese estaba haciendo un apartado exclusivo para otra cosa. Yo lo que estaba mencionando que en cuanto a las cuestiones de los títulos mercantiles se puede venir y utilizar la copia legalizada del documento, que fue protocolizado previamente. Lo de la casación es un procedimiento aparte, eso no la quisiera confundir ahorita, pero la diferencia que le estaba diciendo yo hace un momento era entre presentar lo que era el testimonio de la escritura pública que usted protocolizó y la copia legalizada del protesto como tal. Ya, listo, Lic. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos, Víctor, por favor. Muchas gracias, Lic. Bueno, en seguimiento a esto, como ya lo manifestó el licenciado Soto, como notarios, pues tenemos la fe pública para poder faccionar un acta como tal. Vamos a ver si les puedo compartir ahorita un ejemplo de un acta para que tal vez alguien me pueda apoyar a leerlo y ustedes puedan irse dando una idea de cómo es que se puede faccionar esta acta. Me confirman si se puede visualizar ahí el acta. Si gustan, la vamos a leer. Sí, licenciado. Para poder avanzar. No sé quién gusta en poder leer para mientras. O gustan que lo lea yo para poder avanzar. En la ciudad de Guatemala, siendo las 15:30 del 10 de febrero del año 2026, Solo ahí la voy a ir interrumpiendo. Si se dan cuenta, ahí nosotros estamos colocando lugar, fecha y hora donde se está practicando lo de el protesto como tal, también en el acta. Sigamos, por favor. Yo, Víctor Manuel Gonzalo Hernández de León, notario, constituido en las oficinas centrales del Banco Industrial, ubicado en la 10ª Avenida A, 5-13, zona 4 de esta ciudad, al requerimiento del señor Carlos Estuardo Morales Barrios, quien se identifica con el documento personal de identificación EPI con código único de identificación CUI 2928, espacio 16302, espacio 0101, de 28 años de edad, casado, guatemalteco, perito contador de este domicilio, con el objeto de cobrar un cheque o en su defecto protestarlo por falta de pago. Para lo cual procede de la manera siguiente. Primero,
En mi calidad de notario me presento en la ventanilla número 1 de la institución bancaria anteriormente descrita ante el cajero pagador, señor Luis Roberto Alvarado, y le presento el cheque que literalmente dice Banco Industrial, cheque número 54.782, lugar y fecha, Guatemala, 10 de febrero de 2026. Páguese a la orden de Carlos Estuardo Morales Barrios, 25,000 quetzales. La cantidad en quetzales, 25,000 quetzales exactos. Firma elegible, Luis Ángel Rodríguez. Perdón, Segundo. ahí si se dan cuenta, ahí estamos haciendo la reproducción literal del documento como tal, para que se haga constar en el acta. Sigamos, por favor. Segundo, acto seguido, el cajero pagador me manifiesta que no puede pagar el cheque transcrito por no tener fondos la cuenta titula. Tercera. Ahí nos damos cuenta del motivo de la negativa del pago de este documento. Gracias, sigamos. En virtud de lo anterior, protesto el cheque antes identificado por la falta de pago y extiendo la presente para efectos legales. Termino la presente acta notarial 35 minutos después, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en esta hoja de papel bond tamaño oficio, a la que le adhiere un timbre fiscal del valor de 50 centavos y un timbre notarial de 10 quetzales. Leo íntegramente lo escrito al requiriente y cajero pagador, quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la aceptan, ratifican y firman, juntamente con el notario que autoriza. Doy fe. Muchísimas gracias. Si se dan cuenta, también en el acta estaba fraccionado quién había atendido la diligencia, qué persona del banco. Entonces ahí estamos cumpliendo con los requisitos como tal que especifica para que pueda cumplir esta acta notarial de protesto. Vamos a la presentación. Muy bien, es con esto podemos ir aterrizando en el punto del protesto, y esto significa que es un acto formal y notarial mediante el cual se hace constar la presentación oportuna del título de crédito y la negativa del obligado en aceptarlo o pagarlo. ¿Esto para qué nos puede servir? Como bien lo manifestó el licenciado Soto, y lo reitero, pues esto acredita documentalmente que el tenedor presentó el título en tiempo y forma en que hubo el rechazo o en la negativa del pago del mismo. Entonces esto nos va a servir, o es una condición procesal para que nosotros podamos ejercer la acción cambiaria o un derecho a reclamar judicialmente en un juicio ejecutivo como tal. Puede omitirse esto solo si el título contiene una cláusula expresa que manifieste sin protesto o sin gastos. Esto no elimina la obligación de presentar el título para la aceptación o pago. Entonces, no sé quién, para poder ir viendo la atención que ustedes tienen, ¿quién me puede decir en sí qué entendió del protesto? Yo puedo comentarles. Si Licenciado. el protesto sería entonces un acto notarial mediante el cual se hace constar que un título de crédito fue presentado en tiempo y que existió negativa para su aceptación o pago, ¿verdad? Y su función jurídica del protesto entonces sería da fe de los hechos, sirve como base para demandar judicialmente, se hace constar en acta notarial, no en escritura pública, porque en definitiva el notario no recoge voluntades, sino que da fe de un hecho presenciado. Es correcto. Ahí lo que le agregaría yo, que si bien es cierto, se realiza a través de un acta notarial, sin embargo, recuérdense que esto se tiene que protocolizar, perdón. Entonces, al final, sí va a ir incluido en el protocolo a través de una escritura pública.
Entonces, yo creo que tenemos bien clarita. Clara nos quería aportar algo ahí, por favor, Clara. Creo que ya no quiso. Bueno, entonces la función del protesto aquí es probar ante terceros y ante tribunales que efectivamente se intentó cobrar el título y que hubo una negativa. Entonces, teniendo como siguiente punto para que nosotros podamos ir viendo es el aval. ¿Quién me puede apoyar a leer el artículo 400? Si quieren, yo voy a ir diciéndoles para que no sean tan chiviados. Centelink 400. Perfecto, muchas gracias. Aval. Mediante el aval se podrá garantizar el modo en parte del pago de los títulos de crédito que contengan obligación de pagar dinero. Muy bien. Quiere decir que el aval es una forma de garantizar el pago de un título de crédito, y esto es importante que pongan atención, que contenga la obligación de pagar, que contenga montos o alguna cuestión dineraria. Aquí podemos tener a dos personas. El avalista va a ser la persona que sirve de garantía y el avalado va a ser la persona a quien se le apoya de cubrir la garantía. Hay dos tipos de avales. Si se dan cuenta acá al momento de leer el artículo, indica que se podrá garantizar en todo o en parte. Quiere decir que el aval puede ser total o parcial. Si seguimos leyendo el artículo, por favor. Hay un segundo párrafo en ese artículo. Ok. Podrá presentar el aval cualquiera de los signatarios de un título de crédito o quien no haya intervenido en él. Ok. El 401, por favor. ¿Continúo? ¿Continúo? Por favor. Ok. Constancia del aval. El aval deberá constar en el título de crédito mismo o en hoja que a él se adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otro equivalente y deberá llevar la firma de quien lo preste. Ojo con esto que viene aquí. En el título, cuando no se le pueda atribuir otro significado, se tendrá por aval. A este le podemos llamar un aval presunto. ¿Qué significa? Que si en el documento como tal obran varias firmas y no se logra determinar quién es el signatario o en qué calidad están actuando en ese documento, se va a presumir que es el aval. Entonces, existen tres avales. El total, que garantiza la totalidad. El parcial, que solo va a ser específico en algún monto que corresponda. Y el presunto, cuando hay alguna firma que no logremos identificar en qué calidad están en el documento como tal. ¿Quiénes pueden avalar? No sé si alguien sabe. Únicamente el aval es exclusivamente para el derecho mercantil, licenciado. Sí, pero la pregunta va en quiénes pueden ser avalistas. En este caso, cualquiera de los signatarios puede avalar el título como tal, o bien un tercero. Recuérdense que lo que queremos con el aval es garantizar o respaldar total o parcialmente el cumplimiento de esa obligación. Los requisitos formales del aval. Este debe constar en el mismo título de crédito o en una hoja adherida. Sí, Doris, creo que ahí te levantó la mano. Gracias, licenciado. Me surge duda, ¿cuál es la diferencia entre aval y... Ahí se me fue la palabra. Y fiador. Si gusta, eso lo vamos a ir viendo más adelante para que no me los vayan a confundir, porque también vamos a tocar ese tema. Perfecto, gracias. Entonces, los requisitos formales del aval es que debe constar en el mismo título de crédito o en una hoja adherida, debe expresarse de la fórmula por aval como tal, y lo que ya les había manifestado de la firma. Creo que aquí tengo un ejemplo en la próxima presentación.
acá. Si se dan cuenta, en el número 1, pues está que avalan al señor Carlos Morales García. Y en este no cuentan con un monto exacto, entonces se entiende que es el aval total. En el segundo caso, igual al señor Carlos Morales García, pero indica por 500 quetzales exactos de la suma del crédito. Quiere decir que este sería el aval parcial. Puede que este documento haya sido por unos 1000 quetzales, entonces lo que está garantizando es la mitad, ¿verdad? En eso sería el tema de los dos avales. El aval pues se debe indicar por quién se presta y a la falta de este pues se puede entender que es a favor de todos o que garantiza la obligación del mayor, ¿verdad? Esto según el artículo 404 del Código de Comercio. No sé si me pueden apoyar a leerlo, por favor. Artículo 404. Persona avalada. En el aval se debe indicar la persona por quien se presta. A falta de indicación, se entenderán garantizadas las obligaciones del signatario que libera a mayor número de obligados. Listo, entonces ahí tenemos el fundamento de lo que yo les acabo de mencionar. Ahora volvamos un poquito a la otra presentación. Los títulos de crédito que no se avalan son los representativos, o sea, aquellos que el tenedor, perdón, ahí está mal escrito, tiene derecho a que se le entregue un objeto que no es precisamente dinero. Entonces, es lo que les mencionaba, de que el aval solo va a ser cuando hay un monto de por medio. Los títulos que no se podrían es un certificado de depósito, una carta de porte o el conocimiento de embarque. El aval pues deberá constar en el título de crédito o en una hoja que se adhiera. Otra cosa que pues es importante que ustedes puedan tener en consideración ahí es que el aval se presta solo sobre los títulos como obligación de dinero. Eso sí quiero que lo tengan bien clarito para que pues les pueda servir al momento del parcial, para que no vayan a confundir esos dos términos, por favor. La clasificación legal de los títulos de crédito. ¿Quién me puede aportar aquí con la lectura de la presentación? Clasificación de los títulos, clasificación legal de los títulos de crédito. A. Nominativos. Fundamento legal, artículo 415 del Código de Comercio. Endosar, entregar y anotar en el registro. B. A la orden. Fundamento legal, artículo 418 del Código de Comercio. Endosa y entrega. C. Al portador. Fundamento legal, artículo 436 del Código de Comercio. Entrega. A. Nominativos. Los creados a favor de personas determinadas cuyo nombre se consigna en el propio documento, así como en el registro del creador, son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. El endoso faculta al endosario para pedir el registro de la tramitación. El creador del título podrá exigir que la firma del endosante se legalice por notario. B. A la orden. Se presume a la orden aunque el documento no diga expresamente a la Si orden. gusta, La ley tenemos asume ahí. Así empezamos con los nominativos. Bueno, entonces los nominativos son creados a favor de una persona determinada cuyo nombre aparece en el título y en el registro del emisor. Su transmisión requiere de endoso más inscripción en el registro. Los ejemplos típicos son las acciones o bonos que son nominativos. Estos tienen circulación más controlada y más formal, porque si ustedes se dan cuenta, sí debe de tener un registro y está identificada la persona como tal. Entonces, estos serían los nominativos. Sigamos con la B, que sería la orden, por favor.
Si me puede B, apoyar a la Adrián orden. Alfaro. Perdón, ahí ya me estaban ayudando. Gracias. B, a la orden. Se presume a la orden aunque el documento no diga expresamente a la orden. La ley asume automáticamente que sí lo es, salvo que diga lo contrario. Se transmite mediante endoso y entrega para que el derecho pase a otra persona que se necesita. Endoso, la firma del beneficiario del título, generalmente en la parte trasera con la que autoriza la transmisión. Entrega, el documento debe entregarse físicamente al nuevo tenedor. Excelente, muchas gracias. Entonces, los títulos a la orden son también los que se emiten a favor de persona determinada, pero estos se transmiten mediante endoso más la entrega física del título. Por ejemplo, la letra de cambio, el pagaré o el cheque en general. Esta transmisión es más flexible que los nominativos. Si ustedes se dan cuenta, acá no necesitamos como una inscripción como tal, sino que estos pueden irse endosando, como ya lo habíamos platicado. Entonces, el próximo, el endoso. ¿Qué es el endoso? ¿Quién me ayuda? Endoso. Es un acto accesorio unilateral por medio del cual el beneficiario de un título de crédito transmite los derechos que incorpora a otra persona. Requisitos del endoso. El endoso debe constar en el título mismo o en hoja adherida a él y llenar los siguientes requisitos: nombre del endosario, clase de endoso, lugar y fecha, firma del endosante o de la persona que firme a su ruego o nombre. Si se omite el primer requisito, se aplicará el artículo 387 del Código de Comercio. Cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo antes de presentarlo para su aceptación o para su cobro. El endoso debe de ser puro y simple. El endoso parcial será nulo. Excelente. Quiere decir que el endoso es un acto accesorio en el cual pues el beneficiario va a transmitir los derechos que se le dieron. Esto, perdone que tengo un poquito de tosita ahí, perdón. Perdón, jóvenes. Entonces, como bien les manifestaba, pues el endoso es donde se va a transferir los derechos que incorpora el título de crédito. Los requisitos, pues ya nos hizo favor la compañera de poder leerlos para que puedan apuntar. Esos están también descritos en el artículo 421 del Código de Comercio. Las responsabilidades de los endosantes es de que deben hacerlo antes del vencimiento. Cada endosante responde solidariamente del pago. Después del vencimiento, no hay una responsabilidad como tal del endosante. El endosante solo va a poder responder como cedente. En estos casos, el endoso o quien está realizando el endoso hacia otra persona va a quedar responsable solidariamente del pago de la obligación que el título se incorpora. Por ejemplo, vamos a ver, si Pedro es tenedor de un pagaré con vencimiento del 1 de junio y él lo presenta el 10 de junio, el mismo ya está vencido. Pedro lo endosa a María. ¿Ustedes creen que el endoso, bueno, vamos a ver aquí cómo podríamos hacerle la pregunta? ¿Creen que Pedro queda obligado también a pagar la obligación? Sí. Recuérdense que el endoso ya se hizo posterior del vencimiento. El endoso ya estaba vencido, entonces el endoso no va a producir efectos cambiarios. Sin embargo, como ya lo hemos visto también, esto no va a ser algo que le perjudique y que no se pueda cobrar. Pero ahí ya tenemos un problemita porque el pagaré que les estaba mencionando ya estaba vencido.
Entonces, si bien es cierto, ambos van a quedar responsables solidariamente, pero ya va a ser un proceso distinto. Entonces, no lo van a poder cobrar por la vía pues, ejecutiva como tal, sino que tendría que buscarse sobre una vía ordinaria. Después del vencimiento, el endoso ya no va a transmitir un derecho autónomo, sino que va a ser un crédito con historia. Eso también para que lo puedan tener ahí en cuenta para sus apuntes para el examen. Vamos a ver. Las clases de endosos. Están los comunes y los ordinarios, de propiedad, procuración o garantía. Los de propiedad, estos transfieren la propiedad del título y todos los derechos incorporados. El efecto sería que el endosatario se convierte en un nuevo titular del crédito. La responsabilidad es que el endosante responde solidariamente del pago. Y un ejemplo podría ser una letra de cambio endosada para pagar una deuda. Estos fundamentos pues lo podemos encontrar también en el artículo 418 y 421. Vamos a verificar. Correcto, porque están 425. Muchas gracias. No sé si me puede apoyar con la lectura. Gusto, artículo 425, perdón. Clase de endoso. El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía. Excelente, muchas gracias. Luego tenemos el endoso en procuración. Esto otorga unas facultades de cobro sin transmitir la propiedad. Esto, el efecto, pues podría ser que el endosatario cobra en nombre del endosante. La responsabilidad que el endosante pues sigue siendo el dueño del título. Y un ejemplo podría ser que un banco, vamos a ver, cuando un banco cobra un pagaré por cuenta del cliente. Aquí no hay una venta ni una transmisión del crédito, solo es una gestión. Y el endoso en garantía, que sería el otro, es el título que se entrega como garantía de una obligación. El efecto, podríamos decir que el endosatario tiene un derecho preferente de cobro. Y un ejemplo podríamos indicar que es el pagaré cuando lo hemos dado en garantía de un préstamo. Vamos a ver si me pueden apoyar. Ahí podemos seguir. Luego tenemos el endoso en blanco. El 424. ¿Quién me puede apoyar con la lectura? Con mucho gusto, licenciado. Artículo 424, endoso en blanco. El endoso puede hacerse en blanco con una sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor podrá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero, o transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador producirá efectos de endoso en blanco. Excelente, muchas gracias. Esto quiere decir que en este caso el título pues puede circular por una simple entrega. Sin embargo, pues esto es de alto riesgo, similar al título al portador, porque pues cualquiera lo puede tener. Y, por ejemplo, cuando ustedes firman el título en el reverso sin un nombre como tal. Luego, sigamos porque vamos a ver la legitimación. ¿Quién me puede ayudar aquí a leer la presentación? Con gusto. Legitimación. Los títulos de crédito al portador se transmiten por la entrega material del documento. Al tenedor le es suficiente con exhibirlo para que se le pague. El librado no está obligado a indagar la forma en que se lo adquirió. Al presentarse para su pago, la obligación debe hacerse efectiva. Excelente. Quiere decir que la legitimación, en pocas palabras, es cuando nosotros logramos obtener el título o alguien nos hace entrega del título y eso va a ser suficiente para que se les pague la obligación como tal. Creo que tenemos otros temitas más, pero estoy viendo que ya faltan 10 minutos. Si gustan, lo vamos a dejar acá porque también quisiera que platicáramos sobre lo de la prueba
que, como el licenciado Soto se los manifestó, lo vamos a estar realizando posiblemente el próximo viernes. Yo voy a tratar de subirles la presentación, lo que llevamos hasta el día de hoy, el día de mañana. Si Dios nos lo permite, yo solo estaría subiendo a Classroom para que ustedes puedan tener ahí también la presentación para que puedan ir leyendo, y la prueba pues se va a realizar conforme a lo que se ha hablado en clase y conforme lo que está en la presentación también, que prácticamente es lo mismo que el código de comercio y el libro que el licenciado Soto pues nos manifestó que vamos a estar utilizando. Entonces, si tienen dudas o algo, háganmelas saber a través del chat de WhatsApp para que podamos ir resolviéndoselas en la siguiente clase. Entonces, pues les agradezco mucho la atención. Solo les voy a mandar ahorita el link del... denme un minutito para tomar su asistencia. Así me ayudan en estos 5 minutos llenando su asistencia. Ahorita se los comparto. Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Solamente tenía una consulta. Para realizar la prueba del día viernes de la próxima semana, ¿debemos llevar algo adicional del código de comercio? Y no sé si algunas hojas o algo específico o solamente el código. Lo que tienen que llevar son sus conocimientos. Como les digo, no se va a hacer una prueba tan complicada. El objeto, pues, de nosotros es que ustedes, pues, puedan ir aprendiendo y que puedan ir obteniendo los puntos que corresponden para poder lograr el objetivo, que es ir ganando la clase. Entonces, como les repito, el código que puedan ustedes llevar y el libro, al final, pues, dudo mucho que lo vayan a poder utilizar, porque como les repito, pues va a ser una prueba sencilla y pues de lo que ya hemos visto en clase, lo que está en el libro y lo que está en el código, que si se han dado cuenta, pues no hemos logrado avanzar mucho. Entonces no se preocupen por eso. Gracias, licenciado. Feliz noche. Solo denme un minuto porque no logro ubicar aquí lo de mensajes. Muchas gracias, Mariana, ahí me sirvió su mensaje. Entonces ahí estaría para que puedan agregar su asistencia en estos últimos minutos y con esto estaríamos finalizando el curso. Recuerden de colocar bien sus datos, el nombre y el número de carnet, por favor, para que después no tengamos ahí inconvenientes. Recuérdense que la asistencia también pues vale puntos, entonces es bien importante que ustedes puedan asistir y que puedan brindar el apoyo cuando se les solicita, que puedan participar, porque pues eso también es tema de evaluación, ¿vieron? Si gustan, conforme se vayan agregando al listado, se pueden ir saliendo para yo ir viendo que ya se han agregado. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Ali. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.